Hola, saludos a todos. Por este medio os saludo en el precioso nombre de Jesús, vuestro Señor y Salvador. Solamente tenemos en cuenta hablar de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas que por ella podemos aprender y todos los días aprender de la palabra de Dios. En este momento quiero compartirles algo. Yo sé que cada uno de vosotros que están viendo este medio de comunicación que es el Facebook, el YouTube, etc. Hay muchas personas, muchísimas, que llevan mensajes, que traen mensajes, que explican de la manera explícita como dice la palabra de Dios. Y bien, es muy bueno y importante. Hoy quiero compartirlos un tema que quizás para muchos le será incógnito. ¿Usted qué cree? Señorita, caballero, amigo, amiga, ¿usted qué cree? ¿Cree en alguien? ¿Usted tiene una creencia en esta tierra por quien camina todos los días creyendo en alguien? Si es Dios, ¿cómo lo cree? Yo sé que cada uno de nosotros los hombres tenemos un criterio de creer, de pensar y de creer en algo, en ese algo. Y si tú crees, ¿por qué crees? Si tú eres un alguien, ¿en quién crees? Bien, hoy quiero hablar la creencia y confesión. ¿A quién? Hacia Dios. La palabra de Dios enseña que creencia es la condición necesaria en el hombre para acercarse a Dios. Es lo que nos permite hacer contacto y mantener una íntima comunión con Él. Yo no sé si ustedes se comunican con Él, yo no sé si ustedes hablan con Él, no sé si ustedes tienen una comunicación directa con Él, hasta qué punto es su contacto directo con Él, con Dios, con el soberano, hacedor de los cielos y la tierra, de nuestras vidas. Quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice su palabra, Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Escuche, dice bien claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted tiene una fe de que Dios, hasta qué punto es cierto en su vida? ¿En qué le ha cambiado? ¿Qué criterio tiene de su fe? Porque dice claro, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ojo, es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, el que quiere estar cerca de Dios, crea que le hay. Tiene que creer que sí hay, que tiene que creer que sí es, y que es galardonador, o sea que Dios premia. Dios nos da el detalle que es premiador, es galardonador. Y dice, de los que lo buscan. ¿Usted busca a Dios? ¿En qué momento del día usted busca a Dios? Y si usted cree en Dios, ¿cómo está su creer en Él? El hombre que se acerca a Dios tiene que creer. Uno, que le hay. Y dos, que Dios es galardonador. ¿Qué es creencia? ¿Usted qué entiende por creencia? Usted que me escucha o que está viendo este video, ¿qué es lo que entiende por creer? Bueno, lo vamos a explicar conforme la palabra de Dios, porque este detalle tan claro de lo que hoy hablamos, de lo que hoy explicamos, de este tipo de creencia es de un ser supremo hacia nosotros y cómo estamos nosotros a ese ser supremo que es nuestro Dios. Bueno, lo podemos ver también en la Biblia. Vamos a ver qué dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te está diciendo que tienes que creer en algo que tus ojos físicos no vean, que se va a hacer real. Eso es lo que dices. Ahora, bien, si hablamos de asuntos de Dios y si nos referimos a tener la certeza y la convicción referente que Dios existe y que galardona, debemos encontrar la fuente que nos suministre las cosas de Dios y que nos permita ir forjando y alimentando la certeza y la convicción. Convicción quiere decir estar seguro, estar firme en la posición. Y cuando dice la certeza es de ser verdadero, es, no hay otro, sí es. Vamos a ver qué dice en el libro de Romanos 10:17. Dice, escuchen bien claro, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene fe, entonces tiene que oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, usted no lee la Biblia, entonces su fe no tiene. Tiene una fe, pero a criterio natural, a una fe que solamente ejerce nuestros ojos físicos que pudieran ver a un alcance, algo así. Pero la fe que habla acá dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese dice Romanos 10:17. Como vemos, es la propia palabra que nos permite ir adquiriendo una certeza y una convicción acerca de los asuntos de Dios. La creencia permite apropiarse de resultados y la creencia está en el ámbito de la conciencia. Así como el cuerpo físico necesita alimento, nuestro corazón, nuestra conciencia también necesita ser alimentado correctamente. Y ese alimento es la palabra de Dios. Eso es. Es muy importante nutrirnos para nuestra creencia, para que crezcamos, para que nos fundamentamos quiénes son verdaderamente nosotros dentro de este cuerpo físico. Pero también es importantísimo tomar en cuenta qué es lo que hablamos y qué confesamos a diario, ya que ello también afecta a nuestra creencia y podemos convertirnos en personas incrédulas por nuestra misma confesión, por nuestro mismo hablar, por nuestro mismo concepto de pensar y de emitir palabras que quizás no son. Vamos a ver en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versos 12. Dicen las Sagradas Escrituras: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros conciencia mala de incredulidad, de ser incrédulos, y para apartarse de nuestro Dios y de este Dios vivo, dice la Biblia. Cuando una persona comienza a confesar cosas negativas, estos toman preeminencia en su vida sobre la palabra de Dios y debilita tu creer, tu creencia, la creencia en Él. Vamos a ver un ejemplo que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 4, del 19 al 21 menciona. Vamos a ver el ejemplo de la fe de Abraham. Dice su palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Ese es el ejemplo claro. Que a pesar de que Abraham era anciano de 100 años, estaba creyendo en la promesa de Dios que iba a tener un hijo en el posterior tiempo, y ese hijo se llama Isaac. Abraham no dudó por la información del mundo, sino que se fortaleció confesando lo positivo de la palabra de Dios. Abraham no se dejó guiar por el contorno de su ámbito de vida, de ámbito social, no sé. No, él creyó en la palabra y punto. Es similar en estos tiempos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad caótica, estamos viviendo en un tiempo difícil, estamos viviendo en un tiempo que ya nadie cree en Dios. Pero si tú te fundamentas y crees en la palabra y te alimentas de ella, tu fortaleza y tu convicción va a estar firme. Entonces vas a ver cosas. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La tendencia humana es agravante con las cosas negativas que esta sociedad propone, en vez de confesar lo positivo de la palabra de Dios. Considerar los negativos del mundo hacen debilitar la palabra en nuestro corazón y comenzamos a decaer en nuestra creencia. Debemos sincronizar nuestra creencia con lo que confesamos. La creencia en la palabra debe estar alineada con confesar el mensaje positivo de la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos algo que dice en las Sagradas Escrituras. En el libro de Salmos, vamos a abrir en el libro de Salmos 103, versos 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Entiende? ¿Quién? Dios. Dios es el quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué quiere decir iniquidades? Todas tus maldades. Y dice, y Dios que sana todas tus dolencias. Pero dirán ustedes, pero ¿cómo es eso? La mayoría de los creyentes no tienen problemas en creer. El punto de conflicto está en la confesión de las cosas positivas de la palabra de Dios. O sea, en lo que se confiesa, a lo que se habla diariamente, eso proyecta en la vida para hacer el cambio, para estar seguros y convictos. Bueno, nosotros como creyentes, para los que conocen a Dios, como han recibido a Jesús y Señor y Salvador, y ya son creyentes, se manejan en el cristianismo, en el evangelio, nuestra confesión, o sea, nuestro hablar debe ser en armonía con la palabra de Dios. Esto es un andar sincronizado, mutuo acuerdo, lo que nos va a permitir ver en manifestación en nuestra vida el poder de Dios, el cambio que Dios va a hacer en nuestra vida. De lo contrario, no va a haber cambio, pues. Toda persona en el mundo tiene situaciones negativas en su vida. ¿Quién no lo tiene? Pero el punto está en no darle más importancia que la promesa de la palabra de Dios, por lo que declara o confiesa una persona. Podemos ver la confianza de esa persona hacia la palabra de Dios, tan seguro que cree en la palabra de Dios. Por más que está pasando una situación difícil, cree en la palabra de Dios y en el debido tiempo, en su tiempo, Dios pondrá lo que tiene que poner. ¿Sí? Entonces, veamos algo para poder entender. Las tres cosas que consideramos para poder andar sincronizados con Dios. Primero, creer la palabra. Escúchenla. Primero, creer la palabra. Segundo, confesar la palabra. Y tercero, vivir la palabra de Dios. Debemos decidir desde lo profundo de nuestro corazón no confesar nunca más cosas negativas que suceden en la sociedad o que están al contorno de nosotros, porque estos debilitan nuestra creencia en la palabra y angustian a la persona. En el libro de Juan 8, 31, 32 menciona el Señor Jesús:
Vamos a leer. En el libro de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos. En este tiempo, ¿qué está diciendo entonces? Jesús dijo entonces, ¿a quién? A todos nosotros que estamos en esta sociedad, que hemos creído en él, que creemos en él. Si usted no cree, es momento. Hoy es cuando. Dijo así: si nosotros permanecemos en su palabra de Jesús, de Jesucristo, o la Biblia, seréis, dice, verdaderamente discípulos de él. Eso es lo que dice. Entonces conoceremos la verdad y eso nos hará libres. Eso es lo que nos enseña en este libro de Juan, capítulo 8, 31-32. Yo no sé cuántos nos estamos retando de creer en la palabra, de creerle a Jesús, con esa certeza que nos habla. La verdadera libertad está en mantenernos firmes en la palabra, sincronizando nuestra creencia con nuestra confesión. La palabra de Dios no permanece silenciosa en el tema del vocabulario de sus hijos, ni mucho menos, ya que no pocos de los términos referidos a las cosas de las que debemos despojarnos al renovar nuestras mentes tienen que ver con el vocabulario. A algunos les puede llamar la atención, ya que uno puede pensar que las cosas externas no son tan importantes en el proceso de la transformación, pero esto no es así. Es muy importante para Dios. Lo que decimos, cómo hablamos, qué sale de nuestras palabras, de nuestros labios, de nuestra lengua, qué cosa hablamos, qué decimos. ¿Por qué es tan importante como para que Dios pida una y otra vez que renovemos nuestra lengua? Vamos a ver qué dice en el libro de Mateo 15, 18. Esa lengua, nuestro vocabulario es atroz. La verdad que estamos perdidos cuando nosotros hablamos. Ahora en este tiempo, lamentablemente, el lenguaje de los hombres se ha hecho perverso. No hay lenguaje limpio en la sociedad, excepto pues que sean en consorcio, en reuniones extraordinarias, en empresas, etc. Pero en la sociedad, por ejemplo, en la calle, ¿qué gente habla cosas incoherentes? Y eso se ha hecho normal y eso es el mal. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Mateo 15, 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Escuche claro. Pero lo que sale de tu boca, de lo que hablas, de lo que te manifiestas, sale de tu conciencia, sale de tu mente, y esto lastima al prójimo. Eso es lo que está queriendo decir esto, cuando nosotros somos personas de repente sueces, respondemos de una manera diferente, de una manera soberbia, orgullosa, egocéntrica, no tenemos amor hacia el prójimo. Entonces, todo eso son las cosas negativas que no nos ayudan a tener la convicción de creer en Dios, menos leemos la palabra del Señor. El lenguaje no es inocente y contamina al hombre. Lo que sale de la boca contamina al hombre. Allí está el principio. Una de las principales maneras en que el adversario controla los reinos de este mundo es a través de eso, de las palabras que los hombres manan todos los días, del lenguaje. El lenguaje genera realidades, cierra o abre puertas, predispone a recibir o rechazar, contamina o santifica. Lo que sale de la boca refleja las realidades que viven en su conciencia de cada hombre. En el libro de Proverbios 18, 21 dice su palabra. Proverbios 18, 21. Escuchen, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué está queriendo decir?
que si tú practicas palabras negativas, traes destrucción a tu destino. Eso es lo que dice, así, en un concepto bien reducido. Con la lengua podemos definir nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua. La bendición o la maldición, la muerte o la vida. La Biblia es muy clara cuando nos dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Lamentablemente muy pocos la utilizan bien, produciendo vida. Y muchas la destruyen a sí mismos, se destruyen a sí mismos, a su familia. Y a otros utilizando mal su vocabulario, su lengua. Seamos personas que por utilizar bien la lengua seamos un manantial de vida para cada prójimo, individualmente, su familia y toda una nación. Y es más, a la iglesia de Jesucristo reprende aún más. Seamos una iglesia que seamos más diferente que la sociedad. Cumplamos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Seamos un manantial de vida para cada hermano en la iglesia, para cada prójimo en la sociedad. En el libro de Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Ve? El salmista se da cuenta. ¿Por qué? Porque él anda con Dios. Y nosotros debemos darnos cuenta. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi conciencia delante de ti, oh Jehová, dice, roca mía y redentor mío. Nosotros como cristianos somos llamados a un estilo de vida diferente al que en la sociedad está acostumbrado. Nuestras conversaciones son un reflejo de nuestro corazón y nuestra manera de observar las cosas y que generan acciones en acordes. Lo digo sociedad, ¿por qué? Porque el mundo es así pervertido, el mundo está todo contaminado. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el reflejo de Jesús, tenemos la palabra de Dios para poder seguir ese ritmo. Que Dios nos guíe al lugar donde cada uno de nosotros estemos. Y nuestra boca guardemos, nuestro vocabulario guardemos, para que sea de sanidad, para que sea de gracia y amor. En verdad, gracias por esto. Y para todos los que hayan escuchado este mensaje, compártanla. Compártanla y así seguiremos poniendo más, elevando más temas importantes para poder crecer conforme a la palabra de Dios. Y también suscríbanse a este canal de Facebook. Gracias, bendiciones.